ver hoy es transporte. Para comenzar a trabajar con este tema, vamos a hacer una caracterización de los medios de transporte en nuestro país. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que los sistemas de transportes están compuestos por una serie de elementos que son indispensables para la conectividad y la movilidad de las personas y las mercancías. Entre ellos podemos mencionar, primero que nada, la infraestructura, que comprende tanto las vías, es decir, rutas, túneles, puentes, oleoductos, como los puntos de llegada o partida, aquello que comúnmente llamamos terminales, que son puertos, las paradas de colectivos, los aeropuertos, las estaciones de trenes, etc. Asimismo, es importante tener en cuenta el parque móvil. Está constituido por todos los vehículos que se desplazan y transportan a las personas o las mercancías por distintos medios: agua, aire o tierra. Estos son, como se imaginarán, el tren, los automóviles, los barcos, los aviones, entre otros. Además de esto, tenemos que tener en cuenta la organización. El transporte puede estar bajo una órbita estatal, como puede ser también parte de empresas privadas. En ambos casos, independientemente de que se trate de que el transporte sea estatal o privado, se encargan estos entes de organizar el funcionamiento del sistema, esto es, frecuencias, costos, distribución de rutas, etc. Por lo general, la organización, más allá de que esté con alguna intervención privada, está normada por el Estado. Y eso nos lleva al último punto, las normativas, que son establecidas por el Estado, que cumple la función de ente regulador. Si tenemos en cuenta el modo de transporte, es decir, el medio en el que se utiliza como soporte para el desplazamiento del parque móvil, el sistema de transporte puede clasificarse en terrestre, esto incluye al ferroviario y al automotor; transporte acuático, fluvial, lacustre y marítimo; transporte aéreo y transporte intermodal. Sobre este último volveremos un poquito más adelante. En nuestro país, el territorio nacional presenta una red de transporte bastante desigual, donde se encuentran zonas con mucha densidad, tanto en cantidad como en variedad de transporte, y en otras en donde las redes son mínimas. Algunas de las redes de transporte de nuestro país tienen forma radial o de abanico, con cabecera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto aplica a las redes de transporte aérea, ferroviaria y red vial. Las redes de transporte son importantes porque contribuyen a la cohesión del territorio, ofrecen posibilidades de desarrollo económico para las diferentes ciudades y pueblos, posibilita la circulación de la población, provee seguridad ante situaciones extraordinarias como la ocurrencia de eventos extremos, catástrofes y por una cuestión de defensa nacional. El transporte ferroviario es el primero de los transportes que vamos a ver. Tengamos en cuenta que desde 1990 hasta la actualidad, la red de transporte ferroviario en nuestro país se organiza en tres áreas. Primero, la red metropolitana de Buenos Aires, que incluye las líneas urbanas y suburbanas de pasajeros, y está constituido tanto por ferrocarriles como por subtes. La red metropolitana de Buenos Aires es la más densamente poblada en relación a la cantidad de servicios que ofrece y las rutas que están disponibles para los usuarios. Asimismo, tiene una gran afluencia de usuarios que la utilizan todos los días. Después se encuentra la red interurbana de pasajeros, que une el área metropolitana con las grandes ciudades del interior. Esto es, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ciudades que se encuentran adyacentes, se unen con otras ciudades como Junín, Chivilcoy, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Tucumán y Córdoba. Además de esto, existen otros servicios que son regionales, como en las provincias de Córdoba, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y Misiones, que son operados con aportes de los gobiernos provinciales.
de carga. Está operada por 4 empresas que transportan mercaderías desde los centros productivos hacia el puerto para su exportación. El panorama actual de las redes de transportes no siempre fue igual. Nuestra historia en el transporte ferroviario se remonta a 1857, que es cuando comienza a extenderse el ferrocarril en nuestro país y se logra establecer algunas conexiones con países limítrofes. En el año 1947, los ferrocarriles fueron estatizados, es decir, que inicialmente fueron parte de una iniciativa privada y luego pasaron a la órbita del Estado, en este caso el Estado Nacional. Después de casi 50 años, en la década del 90, fueron privatizados. Las líneas de ferrocarril llegaron a tener 47.000 kilómetros de vías y actualmente cuentan tan solo con 4.600 kilómetros. Esta idea de la privatización surgió como parte de un momento económico y político que caracterizó a todos los países de la región. Es decir, en casi toda Sudamérica se encontraban gobiernos de corte neoliberal, entre los cuales estaba Carlos Menem, que era el presidente de nuestro país, y que tuvo la idea y llevó adelante a cabo la política de la privatización de diferentes empresas que pertenecían a la órbita del Estado. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Como consecuencia de la privatización se cerraron ramales, dejando aislados a muchos pueblos que dependían de este medio de transporte para su desarrollo económico. Estos ramales se fueron cerrando ya que las empresas privadas comenzaron a aplicar el principio de rentabilidad, es decir, que aquellas rutas que no eran consideradas rentables fueron cerradas. Como consecuencia, muchos pueblos quedaron aislados y el tren era el único medio que les ofrecía la posibilidad de integrarse a la matriz productiva del país. La creación de las rutas alternativas que logró conectar a esos pueblos tardó en realizarse. Por lo tanto, muchos de estos pueblos terminaron constituyéndose en pueblos fantasmas. Esto fue una consecuencia de la privatización, pero no fue el único factor que influyó, sino que también, paralelamente, el campo se empezó a tecnificar bastante rápido y esto significó que cada vez se necesitaba menos manos de obra para la realización de trabajos en el espacio rural. Por lo tanto, no se fueron desarrollando actividades paralelamente para ocupar a la mano de obra que iba quedando sin empleos. La red vial fue constituida siguiendo el patrón del ferrocarril, que fue el primero en realizarse dentro de nuestro país, y se comienza a desarrollar a partir de la década del 30, en 1930. Conforme fue avanzando el tiempo, fueron avanzando también las obras de infraestructura hasta que llegamos a la actualidad en donde Argentina posee una red principal de 230.000 kilómetros de longitud, del cual solamente el 17% se encuentra bajo la órbita de la jurisdicción nacional y el 83% bajo la órbita de las provincias. Además de eso, hay 400.000 kilómetros de caminos que son provinciales, se consideran caminos terciarios, y una no cuantificada red de caminos vecinales y municipales que en lo que constituye la red vial nacional no están contabilizados.
Un tercio de la red principal se encuentra pavimentada, es decir, que todavía no se ha terminado de pavimentar toda la red vial de nuestro país. Al igual que sucedió con el ferrocarril en nuestro país, se privatizaron partes de la red vial. Las empresas comenzaron a cobrar peaje a cambio de ofrecer un buen servicio en el mantenimiento y la construcción de algunas rutas. Las rutas que fueron privatizadas son las que se encuentran adyacentes a áreas densamente pobladas y que por lo tanto tienen un tránsito de público bastante fluido. Esto es lo que le da el carácter de rentable, dejando de esta manera a una gran parte de las rutas de nuestro país bajo una situación de bastante abandono en relación a aquellas zonas que son pagas. El 25% de la red vial se encuentra concesionada por peaje y en ese 25% se moviliza el 65% del tránsito total. En la actualidad, el sistema vial argentino transporta más del 90% de todas las mercaderías que se constituyen como cargamentos y prácticamente el 100% del tráfico de pasajeros. Finalmente vamos a trabajar con el transporte aéreo. El transporte aéreo es sumamente beneficioso en un territorio tan grande como el nuestro, que tiene una extensión bastante considerable, ya que este medio de transporte permite que tanto los pasajeros como las mercancías que se desplacen lo puedan hacer en muy poco tiempo. En nuestro país se utiliza principalmente para el transporte de pasajeros y sí se trasladan algunos productos que son perecederos o aquellos que son de urgencia o de un alto valor. Y también se utiliza este medio de transporte para poder llegar a zonas que son de difícil acceso cuando se presenta, por ejemplo, una emergencia. Otras de las razones por las cuales se utiliza el mismo es para poder llegar a las bases antárticas. Como observan en la imagen, al igual que los otros medios de transporte, el transporte aéreo está centralizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también se encuentran algunos otros centros o aeropuertos internacionales que sirven como nodos importantes dentro del territorio. Estos son, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Iguazú, el de Córdoba y el de Rosario. Pero para casi todos los vuelos se necesita pasar sí o sí por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por cualquiera de sus dos aeropuertos, tanto el nacional como el internacional. Entonces, el trazado de la red de vuelos coincide con el esquema vial y con el esquema ferroviario. Es centralizado todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es importante, al menos en este medio de transporte, poder superar la centralidad de Buenos Aires y planificar nodos regionales que permitan otras conexiones, obviando ese paso, ya que también de esta manera sería mucho más conveniente para las personas de cualquier parte del país que quieren desplazarse dentro del territorio, evitar ir hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto abaratar costos.